Hola, soy Josefina Brunicelli, nuevamente desde Caracas, Venezuela. Bienvenidos al tercer vídeo del módulo de diseño de proyectos. En este vídeo nos concentraremos en la metodología de marco lógico para la elaboración de proyectos. Veamos entonces qué es un proyecto. Como pueden ver en esta lámina, es un proceso puesto en marcha para lograr un cambio en una situación. Supone invertir recursos para alcanzar unos objetivos concretos y en un tiempo determinado. También requiere de actividades coordinadas entre diversos actores y la idea, o por lo menos el objetivo que se tiene siempre con un proyecto, es que tenga efectos que perduren en el tiempo una vez finalizada su gestión, porque los proyectos tienen un principio y tienen un fin. Abajo pueden ver el ciclo de proyectos. Empieza con la identificación, el diseño, la ejecución y la evaluación. Nosotros acá, en este módulo, nos estamos concentrando en el diseño y también en la identificación, porque el diseño, que es la elaboración propiamente dicho del proyecto, requiere de la identificación, y hemos estado hablando en las clases anteriores sobre los objetivos de desarrollo sustentable, por ejemplo, y sobre los problemas que hay en el pueblo de Santa Bárbara de Tapirín. Y usualmente la identificación de problemas viene de las brechas que hay entre las problemáticas identificadas y los estándares o los objetivos, como por ejemplo los del desarrollo sustentable. Ahora bien, el diseño está muy relacionado también con la ejecución y con la evaluación, por varias razones. En el caso de la ejecución, bueno, todo diseño lleva un cronograma de actividades, que son los que determinan la pauta en el proceso de ejecución. Es importante siempre tener un buen diseño para que la ejecución no sea improvisada, por ejemplo, y es preferible ajustar, porque los diseños no siempre son perfectos, es preferible ajustar el diseño una vez que se empieza a ejecutar, que iniciar un proceso sin planificación alguna y luego perder el rumbo. También está muy relacionado con la evaluación, porque en el diseño se debe prever cómo se va a evaluar el proyecto. De hecho, durante el diseño es que se diseñan los indicadores y se establecen los medios de verificación de esos indicadores, y esos son los instrumentos que nos van a permitir evaluar los resultados y el logro de los objetivos y la contribución al desarrollo del proyecto. La metodología de marco lógico nace en la década de los 60, básicamente como un método desarrollado por la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos, que tenía como fin darle mayor precisión a la planificación de proyectos. El método fue tan exitoso que ha sido realmente adoptado por prácticamente todos los organismos internacionales que tienen que ver con desarrollo. Las agencias de cooperación en Europa y Canadá han asumido la metodología de marco lógico como propia. También los organismos multilaterales como el Banco Mundial, el BID, la OEA, han adoptado esta metodología. Las cadenas de resultados que hemos visto anteriormente en este curso, y sobre todo el que vimos que está relacionado con la gestión para resultados de desarrollo, en realidad se derivan
o son extensiones o elaboraciones sobre la metodología original de marco lógico. Y en realidad la gestión para resultados de desarrollo no sustituye la metodología de marco lógico. Es más bien como una expansión de la metodología a ambientes o a contextos más amplios. O sea, mientras marco lógico se aplica a un proyecto, la gestión para resultados de desarrollo tiene una concepción de trabajo sectorial, de trabajo nacional, de trabajo territorial. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de la metodología de marco lógico? Bueno, en general, pudiéramos decir que es darle mayor precisión a la planificación de proyectos. Y esto tiene varios aspectos. En primer lugar, queremos articular bien el objetivo del proyecto con todas las actividades del proyecto. Y justamente el marco lógico establece esa relación de una manera muy clara. De hecho, ese es uno de los aspectos más importantes de la metodología. La otra razón es que, bueno, queremos una ejecución exitosa de los proyectos y el marco lógico como metodología establece las actividades, establece el cronograma, establece los responsables y eso en su conjunto permite una mejor y más exitosa ejecución porque cada quien sabe lo que debe hacer, en qué momento y se pueden establecer además responsabilidades a la hora de gestionar los proyectos. Finalmente tenemos el tema de la evaluación. Para poder evaluar uno tiene que saber cuál es la imagen final, que finalmente es lo que quiero yo como resultado. ¿Qué significa haber tenido éxito en este proyecto? Y la metodología establece indicadores, establece objetivos escritos, establece fines escritos y en su conjunto estos aspectos permiten entonces al evaluador del proyecto establecer si realmente se lograron los objetivos planificados y si estos realmente se distanciaron o no de la realidad final en la ejecución del proyecto. Ahora bien, en el corazón de la metodología de marco lógico está la matriz de marco lógico. Esta matriz es una matriz de 4x4, tiene 16 casillas, que son las casillas que en esta lámina se ven que están sombreadas. Esta matriz resume la lógica del proyecto y con eso quiero decir la cadena de resultados, o sea, la cadena causal del proyecto y básicamente la teoría implícita que está detrás de la intervención. Y también resume la manera en cómo se van a evaluar los logros de cada una de las actividades, resultados, propósitos, objetivos e impactos asociados con esa lógica causal que está detrás del proyecto. Veamos entonces las partes de la matriz. Hay 4 columnas, una que se llama la lógica de la intervención, indicadores, fuentes de verificación y factores externos o riesgos. Si ven la columna de la izquierda, la de la lógica de la intervención, esto es muy parecido a lo que ustedes vieron en la cadena de resultados que elaboraron al principio de este módulo. La cadena va de abajo hacia arriba. Tenemos una serie de actividades. Esas actividades conducen a una serie de resultados, que en el lenguaje de la gestión para resultados de desarrollos es productos. Acuérdense que hay una pequeña diferencia en el vocabulario o en la terminología utilizada entre el método de marco lógico y el método de gestión para resultados de desarrollo. Sin embargo, yo aquí les estoy dando las equivalencias para que tengan la claridad y no se confundan entre las dos terminologías. Entonces, repito, tenemos una serie de actividades que conducen a una serie de resultados que en gestión para resultados se llaman productos. Estos resultados o productos son los que llevan a que se logre el objetivo del proyecto, de este proyecto. Entonces, la matriz de marco lógico que representa un proyecto escribe su propósito o objetivo en la casilla que se llama propósito o objetivo.
Esto sería el equivalente a un resultado en el lenguaje de gestión para resultado de proyecto. Si el proyecto logra su propósito, se supone que debe contribuir a un fin. O sea, debe contribuir a algún tipo de impacto social que se quiere lograr. Entonces, esto equivale al fin, que es a lo que contribuye el proyecto, pero que va más allá del proyecto, es lo que equivale a impacto en el lenguaje de gestión para resultados de desarrollo. En las próximas láminas vamos a ver cómo se interrelacionan todas estas casillas y todas estas columnas y todas estas filas. Sin embargo, antes de continuar, quería llamarles la atención de una casillita chiquitita que ven abajo y a la derecha que se llama condiciones previas. Y eso, si bien está fuera de las 16 casillas que componen la matriz, digamos que son las condiciones previas, los prerequisitos para que realmente se dé el proyecto, ¿no? Entonces es una situación preliminar inicial que si no se dan, mejor ni siquiera pensamos en el proyecto. Entonces vamos a ver entonces la matriz de marco lógico en sus distintos aspectos. Si vemos en esta lámina, se habla de la lógica vertical. Y aquí les quiero decir que la matriz de marco lógico tiene dos lógicas. Tiene la lógica vertical y tiene la lógica horizontal. Entonces vamos a analizar cada una para entender entonces cómo funciona la matriz. La lógica vertical, que queda representada por la flecha verde vertical que ven allí hacia arriba, en realidad es la cadena de resultados que ustedes ya conocen. Son las actividades que conducen a unos resultados, que conducen a un propósito, que contribuyen a un fin. Pero tiene, digamos, una pequeña complicación, y es que se relaciona con la columna de la extrema derecha que vemos acá, que es la que se llama factores externos o factores de riesgo. ¿Qué rol juega esta columna de la derecha? Básicamente lo que dice la columna de la derecha es que hay una serie de factores que están fuera del control del proyecto, que están fuera del control de los que gestionan el proyecto y siquiera lo diseñan, que pueden influenciar la cadena de resultados. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo realizo unas actividades, deben darse unas condiciones o deben cumplirse unos supuestos, pongámoslo así, para que esas actividades conduzcan a los resultados. Y si yo logro los resultados, deben darse unas condiciones o deben cumplirse unos supuestos para que mis resultados conduzcan al logro del propósito del proyecto. Y una vez cumplido el propósito del proyecto, si se cumple, si se llega a cumplir, tienen que darse a su vez unas condiciones o unos supuestos para que entonces el proyecto contribuya a otro fin social más allá del ámbito específico del proyecto. Entonces, en realidad esta columna de la derecha es una columna de supuestos que se tienen que dar, de condiciones que tienen que darse para que la cadena fluya, o sea, para que las hipótesis la hipótesis de que si yo hago unas actividades se dan unos resultados, y la hipótesis de que si yo tengo unos resultados se va a dar un propósito, y la hipótesis de que si se da un propósito voy a contribuir a un fin. Toda esa cadena depende de una serie de supuestos. Y esos supuestos o esas condiciones se llaman factores externos porque son aspectos que están fuera del control nuestro, que puede que se den positivamente y por lo tanto la cadena fluya correctamente, o puede que no se den, y esos son los riesgos, porque los riesgos es, digamos, como que los factores dichos en negativo, y si se cumplen y si se dan aspectos, o que estamos corriendo el riesgo de que ocurra, si se dan aspectos negativos que obstruyen el proyecto, entonces la cadena no va a fluir, la cadena de resultados no va a fluir como hubiésemos querido. ¿Por qué incluimos esta columna de factores externos o de riesgos en la matriz de marco lógico? Bueno, porque es una manera para el planificador de conocer los riesgos que está corriendo el proyecto en cada momento de su ejecución. Hay que preverlos, porque a lo mejor en el proceso de la ejecución del proyecto
Si se ve que el riesgo o el factor negativo que no quiere uno que se dé, pero que se esté dando, se empieza a dar, bueno, habría posiblemente que modificar la estrategia, o habría que agregarle un componente al proyecto para atender eso, o habría sencillamente que cerrar el proyecto si el factor de riesgo ya es de tal magnitud que ni siquiera vale la pena continuar con las actividades del proyecto. Otra razón de ser de la columna de factores de riesgo o factores externos es para que el planificador vaya analizando, en la medida en que va diseñando su lógica de intervención, vaya identificando los riesgos, y a lo mejor si le parece que los riesgos son muy altos en cierto aspecto, a lo mejor puede rediseñar el proyecto para entonces eludir o pasarle a un lado a riesgos muy altos y más bien diseñar un proyecto que corra riesgos menores. Entonces también es parte del ejercicio intelectual que se usa en el desarrollo o en el diseño del proyecto. Veamos entonces un ejemplo para entender mejor cómo funciona la lógica vertical. Este proyecto tiene por objetivo lograr el manejo adecuado del agua para el consumo humano en los caseríos del sector Minerva. Fíjense, este objetivo, si se logra, debería contribuir a un fin que va más allá del proyecto, que es la reducción de la incidencia de enfermedades de transmisión hídrica en la población del sector Minerva. Ahora, ¿cómo se logra el objetivo? Bueno, a través de una serie de resultados, y dice resultados en plural porque se compone de varios resultados, que en este caso son 4 componentes. Los 4 componentes o 4 resultados que busca el proyecto y que se supone que, si se logran en su conjunto, permiten o llevan al manejo adecuado del agua, que es el objetivo, son establecida red de suministro de agua en el sector, o sea, se quiere establecer una red de agua con una serie que tiene tubería y que tiene unos manantiales, mejoradas las condiciones higiénicas mediante la instalación de letrinas públicas, o sea que se van a establecer una serie de letrinas públicas para que las personas evacúen allí y no cerca de los manantiales o en lugares donde se puedan contaminar las aguas subterráneas. 3. Adoptadas las prácticas higiénicas en almacenamiento del agua. Básicamente aquí lo que se quiere es que las familias guarden el agua en un lugar seguro, que no se contamine, que no se llene de algas o de bacterias o de otras cosas. Y finalmente, fortalecida la capacidad operativa de las asociaciones de pobladores del municipio. ¿Qué quiere decir esto? Que como el proyecto quiere persistir en el tiempo, se quiere que se prolongue y no cierre toda la actividad y todo el manejo adecuado del agua no pare al cerrar el proyecto, se quiere fortalecer a la comunidad para que la comunidad se involucre y entonces sean promotores, líderes y mantenedores de la actividad de manejo adecuado del agua una vez que se vayan los ejecutores del proyecto. ¿Qué nos dice la columna de factores externos o de riesgos? Bueno, básicamente nos establece cuáles son los supuestos que deberían cumplirse para ir de un nivel a otro. Si, por ejemplo, yo logro el componente 1, ese resultado, establecida red de suministro de agua en el sector. Bueno, si está ya establecida la red, para que realmente haya un manejo adecuado del agua para el consumo humano, para que se dé eso, tiene que darse un supuesto, que es que las tareas de mantenimiento son asumidas por los beneficiarios, porque dentro de esta concepción de proyecto, los que van a hacerle mantenimiento a la red son los beneficiarios. Entonces, si los beneficiarios no asumen esa tarea, bueno, a lo mejor se establece la red, van a estar los manantiales y todos, pero no va a haber un manejo adecuado del agua. Entonces, lo que les quiero decir es, para que una vez establecida la red realmente haya un manejo adecuado del agua, hay el supuesto de que los beneficiarios, que los miembros de la comunidad asumen el proyecto como propio y asumen el mantenimiento de la red y se organizan para ello. ¿Es eso un supuesto fuerte o no? Puede que sí, puede que no, depende de cuán organizada esté la comunidad, pero no está totalmente dentro del control del proyecto, porque a lo mejor en el proyecto,
como dice el componente 4, se trata de fortalecer la capacidad operativa de las comunidades. Se hace el intento de fortalecerlos, pero eso no significa que pueda realmente el proyecto obligar a las personas, una vez que se van los proyectistas y los ejecutores del proyecto, de que las personas de la comunidad continúen manteniendo la red. Tomemos también el caso del componente 2. En el componente 2 dice, mejoradas condiciones higiénicas mediante instalación de letrinas públicas. Para que el componente 2 realmente conduzca o contribuya a un manejo adecuado del agua, se debe dar una situación muy importante, una condición muy importante, que es que los beneficiarios usen las letrinas. Eso no es 100% obvio, no siempre se da en la vida real. Yo he tenido la experiencia en comunidades rurales donde se les construyen letrinas y las personas sencillamente no van a usarlas porque les da miedo, porque son oscuras, porque el hueco es muy profundo, porque les da asco y prefieren usar los lugares tradicionales de ellos, que es el monte. Los invito a analizar la relación entre adoptadas las prácticas higiénicas y el objetivo y el factor que está del lado derecho. Ahora vamos con la siguiente lámina, donde se detalla también los factores externos o riesgos para el caso de las actividades. Pero antes de analizar la columna derecha, quiero hacer un paréntesis y comentar con ustedes la relación entre las actividades y los componentes, porque esta es la primera vez que lo estamos viendo, digamos, con un ejemplo. Si ven el componente 1, que se está repitiendo la parte superior de la lámina anterior, que dice establecida la red de suministro de agua en el sector, fíjense que las actividades asociadas a ese componente son 1.1, realizar estudio técnico, 1.2, realizar trabajos comunitarios de canalización, 1.3, construir un depósito y 2 fuentes. Entonces está muy clara cuáles son las actividades que van a conducir a establecer la red de suministro. Veamos ahora el componente número 2, mejoradas las condiciones higiénicas mediante instalación de letrinas públicas. ¿Cuáles son las actividades? 2.1, determinar puntos de colocación de letrinas, 2.2, realizar trabajos de acondicionamiento y 2.3, construir las letrinas. Aquí en este proyecto, en el diseño, los factores externos o riesgos prevén un riesgo asociado a las actividades 2.1, 2.2, 2.3 y es el riesgo de que los propietarios no permitan la instalación de las letrinas en sus terrenos. Entonces, a lo mejor realizamos la actividad 2.1, que es la identificación de los puntos, a lo mejor empezamos a hacer los trabajos de acondicionamiento y a lo mejor de pronto los propietarios de los terrenos deciden o se asustan y dicen que ellos no quieren tener esa cosa tan asquerosa en sus terrenos y dicen no tienen permiso, no se logran construir las letrinas y entonces no se logra el componente número 2. Entonces, también podemos verlo con las actividades 3.1 y 3.2, que son las actividades asociadas con adoptar las prácticas higiénicas en el almacenamiento de agua. Si ven las actividades 3.1 y 3.2, ambas tienen que ver con formación, ejecutar un curso de formación de mujeres y ejecutar una campaña de sensibilización sobre el uso del agua. ¿Cuál es el supuesto importante aquí? ¿Cuál es el factor externo? Que los hombres acepten que sus esposas, que sus mujeres participen en el taller formativo. Porque a lo mejor podemos ejecutar el curso, pero van 4 o 5 mujeres, pero en realidad queremos que vayan 40, 50, todas las mujeres de la comunidad, y si van unas poquitas, entonces no vamos a lograr que sean adoptadas las prácticas higiénicas en el almacenamiento del agua como quisiéramos. Finalmente, observen la casilla de abajo y a la derecha que dice autoridades conceden permisos. Esta condición, este supuesto es crítico. De hecho, es como un prerequisito para siquiera elaborar el proyecto. En otras palabras, antes de diseñar el proyecto, antes de elaborarlo, se debe haber negociado algo con las autoridades locales, porque si las autoridades locales no van a estar dispuestas a conceder los permisos, es preferible ni siquiera elaborar el proyecto. Entonces, lo que les quiero decir es que los proyectos tampoco se diseñan en un vacío, se diseñan en el marco de una negociación, de una cooperación con agentes vivos en la sociedad y en los gobiernos.
Las próximas láminas, que incluyen esta lámina sobre fin, esta lámina sobre objetivo-propósito, esta lámina sobre resultados-producto, esta sobre actividades y esta sobre factores externos, los invito a analizarlas en detalle. Ustedes van a tener las láminas montadas aparte, como láminas en el intranet, en el Blackboard, y van a poder analizarlas con detalle. Úsanlas como insumo a la hora de elaborar sus proyectos. No les voy a detallar lo que dicen porque ellas de por sí son muy detalladas, son como un texto y son una serie de tips que yo les recomiendo para que elaboren sus proyectos. Y me voy a concentrar más bien en trabajar entonces el tema de la lógica horizontal, que es, digamos, la otra lógica que vamos a trabajar. La lógica horizontal, como lo pueden ver en la flecha verde que está abajo, que la representa, es una lógica donde lo que se hace es que se vincula cada una de las casillas de la lógica de la intervención, esto es actividades, resultados, propósito y fin, con la manera como se le va a hacer seguimiento, cómo se va a ir evaluando el logro de cada uno de estos niveles. En el caso de la casilla de actividades, el monitoreo, la evaluación, el seguimiento se va a hacer a través de la ejecución del presupuesto y del cumplimiento del cronograma. Entonces, el presupuesto y su ejecución y el cumplimiento del cronograma son básicamente los dos mecanismos que van a usar los proyectistas o los administradores o gestores de los proyectos o del proyecto para ver si se ha ido avanzando correctamente en las actividades. Los otros niveles tienen un conjunto de instrumentos diferentes para hacerle seguimiento, monitoreo y evaluación, que son lo que llamamos los indicadores y las fuentes de verificación. Los indicadores son las normas de cumplimiento que hay que alcanzar para lograr el resultado, para lograr el propósito, para lograr el fin. Y las fuentes de verificación son de dónde proviene la información correspondiente a ese indicador. Es muy importante contar con la fuente de verificación porque si tenemos un indicador pero no tenemos de dónde sacarlo, entonces es como si no lo tuviéramos. Entonces detallemos ahora sobre las partes, sobre esta parte de la lógica horizontal y vamos a hablar un poquito sobre los indicadores. El indicador, como les dije anteriormente, es lo que define una norma de cumplimiento que hay que alcanzar para lograr el objetivo. Los indicadores deben tener una serie de características. En primer lugar, deben referirse a la calidad o cantidad del logro de una cosa. Deben plantear el tiempo en que se logra. Deben establecer en dónde, en qué espacio territorial o a qué grupo de beneficiarios se debe, o entre qué grupos de beneficiarios se debe lograr ese objetivo. Y cuando veamos nuestro ejemplo, un ejemplo que vamos a ver más adelante, vamos a ver, digamos, los distintos atributos en concreto para que vean cómo estos ocurren y se pueden realizar. Otro aspecto que debemos tener en cuenta es que el indicador debe tener un medio de verificación. En la lámina anterior se los había recalcado, pero aquí se los vuelvo a recalcar. Podemos tener un indicador maravilloso, pero si no tenemos un medio o un lugar de donde podamos conseguir la data para construir el indicador, es como que si no lo tuviéramos. Otra cosa muy importante es que el indicador se pueda generar a un costo razonable. A lo mejor diseñamos el mejor indicador del mundo, el que nos parece perfecto, que pudiera medir de manera perfecta el logro de un objetivo. Pero si el costo de desarrollar ese indicador, de obtener la data, es demasiado alto, es básicamente como que si no tuviéramos el indicador. Entonces hay que buscar un balance allí entre el costo y, digamos, la perfección del indicador. Una manera como se resuelve algunas veces la ausencia del indicador perfecto es a través de indicadores proxy, que son indicadores de data a lo mejor ya existente en alguna fuente, que no es la ideal, no es la perfecta, pero que el indicador debería, por teoría, estar
íntimamente o muy cercano, muy correlacionado con el indicador ideal. Entonces un proxy justamente se elabora como sustituto a la ausencia del indicador directo perfecto. Entonces es un indicador indirecto que bueno, que a lo mejor no es el ideal, pero que aproxima, por eso se dice proxy, porque se aproxima a lo que queremos medir. Otra característica de un buen indicador es que debe ser relevante para lo que queremos medir. O sea, no queremos un indicador que esté midiendo una cosa completamente diferente. Y finalmente, y aquí les quiero recalcar muchísimo, es que deben contemplar dentro del presupuesto del proyecto las actividades de recopilación, preparación y almacenamiento de la información. Eso es una actividad más del proyecto y digamos, es un error elaborar un proyecto, tener contemplado todo un sistema de seguimiento y luego no contar con el presupuesto para llevar adelante el proceso de seguimiento. Entonces, esto es muy importante que lo contemplen en el presupuesto. Veamos ahora, digamos, las diferencias que se dan entre los indicadores en los distintos niveles que vamos a estar trabajando. Fíjense, los indicadores a nivel de impacto o fin, a nivel de propósito del proyecto, a nivel de componentes que son productos o resultados, o a nivel de insumos, que son las actividades, van a ser diferentes. Empecemos por las actividades, que es la casilla que está en la parte más baja de la lámina. Allí, el monitoreo de la actividad y la evaluación de su cumplimiento se hace fundamentalmente a través de lo que llamamos insumos, que es el que lleguen los recursos a la actividad y que se cumpla el cronograma. Entonces allí estamos hablando de que se va a monitorear a través de los recursos presupuestarios que van llegando, a través de la ejecución del presupuesto, porque no se puede ejecutar si no se tienen los recursos, y a través del cumplimiento del cronograma de actividades. Ahora les quiero hablar sobre los indicadores a nivel de fin o de impacto. Los indicadores a nivel de fin o impacto son indicadores de carácter social, se refieren a indicadores sociales, porque son medidas que tienen que ver con la disminución o aumento de, digamos, disminución de un mal social o aumento de un ideal social. Entonces, en los indicadores de impacto o los indicadores de fin, siempre vamos a estar hablando, por ejemplo, de un aumento en tanto por ciento de los ingresos de las familias, o vamos a estar hablando de una reducción de tanto por ciento de la pobreza, o vamos a estar hablando de una reducción de tanto por ciento de las enfermedades, siempre, por supuesto, en un espacio territorial determinado. Entonces podemos hablar bajo la pobreza en tanto por ciento en el pueblo XY. Entonces, y por eso es que es a nivel social. Normalmente, tratándose de indicadores sociales, muchas de las fuentes de verificación, como vamos a ver, son fuentes de verificación que no son propias del proyecto, sino que son externas. A lo mejor un dato que produce un ministerio, o un dato que produce una gobernación o una alcaldía, o ese tipo de organismos que son los que producen indicadores sociales. En el caso de un indicador de propósito, estamos hablando de un indicador que refleja el propósito del proyecto y de la población objetivo asociada. Supongamos que el propósito de nuestro proyecto, de un proyecto dado, es escolarización de niños de preescolar en el poblado de Montecito. Supongamos eso, y que hemos desarrollado una serie de componentes que conducen a eso, que puede ser desde la construcción de la escuela, desde motivar a las mamás a mandar a los niñitos, etcétera, etcétera, todos los componentes que querramos. Pero el hecho es que el título del proyecto y su propósito es escolarización de niños de preescolar en el poblado de Montecito. ¿Cuál sería el indicador en este caso? Bueno, por ejemplo, un indicador sería algo así como que al final del proyecto, 90% de los niños entre 3 y 5 años del poblado de Montecitos acuden a la educación preescolar. Entonces, si vemos claramente, ese indicador está directamente o muy cercano
a lo que se quiere lograr con el propósito, que es el que los niños acudan al preescolar. Pero fíjense que allí está con números. Estamos dando cuándo, al final del proyecto, cuánto 90% de los niños acuden al preescolar. En el caso de los componentes, los indicadores pueden ser de dos tipos, o de productos o de resultados. Los de productos son, digamos, productos muy administrativos. Pudiera ser tantas horas de clase dictadas, tantas materias dadas, tantas escuelas construidas, tantos metros de cableado instalados. Los indicadores de resultados son un poco más complicados porque incluyen un componente, digamos, de la conducta humana o de la satisfacción humana que no está 100%, digamos, dentro del control administrativo del proyecto. Entonces pudiera ser algo así como tanto por ciento de la población está satisfecha con el resultado XY de tal cosa, o tanto por ciento de las personas a las que estaba dirigida un curso acudieron al curso. Ese tipo de cosas que ya dependen un poco de la conducta del beneficiario y que no está 100% bajo el control del proyecto. Estas son pues las características de los indicadores en cada uno de los niveles. Ténganlos en cuenta a la hora de desarrollar sus proyectos. Y veamos finalmente entonces un ejemplo que nos permite repasar lo que acabamos de decir. Veamos entonces el indicador asociado al objetivo del proyecto. El objetivo del proyecto es manejo adecuado del agua para el consumo humano en los caseríos del sector Minerva. Aquí vemos que el indicador es que al final del proyecto 90% de la comunidad consume agua que cumple con los estándares de la OMS. Entonces fíjense que está el tiempo, está el número, porcentaje, están unos estándares cualitativos que son los de la OMS, y todo esto debe venir de una fuente de verificación que es el informe del equipo de proyecto, que es el informe final del proyecto. Entonces está claro exactamente cómo se va a medir el logro y de dónde va a venir la información. Si vemos el caso del fin, recuerden que el fin del proyecto es contribuir a la reducción de la incidencia de enfermedades de transmisión hídrica en la población del sector Minerva. Fíjense que acá el indicador es social, va más allá del proyecto. Dice, por ejemplo, al tercer año de iniciado el proyecto, o sea, un año después del cierre del proyecto, hay una disminución de 30% de enfermedades provocadas por el mal uso del agua, y al sexto año 50%. Fíjense que este dato no viene del proyecto mismo, viene de las estadísticas del Ministerio de Salud, porque son indicadores sociales y que son indicadores ya de cuál es el impacto del proyecto sobre la comunidad o sobre la incidencia de enfermedades en el sector. Los indicadores asociados con los componentes, como podemos ver, algunos de los que tenemos acá son de tipo de indicadores de producto y otros de resultado. Veamos. Por ejemplo, en el componente 1, que es establecida la red de suministro de agua en el sector, son prácticamente indicadores de producto, que son productos del proyecto. 2 fuentes en funcionamiento al final del segundo año del proyecto. Y en el caso del segundo componente, mejoradas las condiciones higiénicas, también dice 10 letrinas en funcionamiento al final del primer año del proyecto. Entonces, si se fijan allí, en ambos casos son muy administrativos, son prácticamente registros de entregas del proyecto, y si ven también las fuentes de verificación son certificación de obras emitidas por la autoridad municipal y el informe de los responsables de la Asociación de Pobladores. Entonces, eso también son documentos que registran exactamente el momento en que se concluye la construcción de algo. Fíjense, por ejemplo, más bien que en el componente 4, que el componente 4 es fortalecida la capacidad operativa de las asociaciones de pobladores del municipio. En este caso, el indicador es como más asociado a lo que llamaríamos un indicador de resultado, porque refleja más bien una expectativa conductual de los beneficiarios. Y el indicador dice, los responsables locales efectúan por sí mismos las tareas de gestión del agua a partir del tercer año. Estamos fortaleciendo a la comunidad para que ellos asuman esas actividades.
pero tampoco tenemos un 100% de seguridad de que los pobladores realmente las asuman porque no podemos obligarlos, ¿no? Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta. En este caso este sería un indicador de resultado porque depende un poco de ese factor humano sobre el cual no tenemos 100% de control. Con estas láminas he concluido digamos, los tips y las sugerencias y las definiciones que he querido compartir con ustedes sobre matriz de marco lógico. Me parece que digamos que son los trazos generales y la información más importante que deben tener para elaborar sus matrices de marco lógico. Mi última recomendación a la hora de usar la matriz de marco lógico es que usen la matriz como un instrumento de trabajo. Úsenla, digamos, con la honestidad del caso, en el sentido de que úsenla para mejorar y para crear un proyecto mejor, digamos, mejor fundamentado en teoría, mejor fundamentado en la realidad, con mayor claridad en los supuestos que están usando para elaborar el proyecto, asegurarse de que los supuestos sean, digamos, unos supuestos bastante sólidos, que no estén, digamos, con una expectativa demasiado grande sobre que no se van a cumplir. Entonces tratar de que sean supuestos que a lo mejor no tienen 100% de seguridad de que se van a cumplir, pero de que no sean imposibles el cumplimiento de esos supuestos. Es muy importante todo esto que les estoy diciendo porque yo he visto muchos proyectos, he visto muchos marcos lógicos que a veces se desarrollan como para cumplir y lucen bonitos, pero cuando uno los analiza en detalle se da cuenta que en realidad no tienen ningún sentido, no tienen ninguna lógica, que han sido elaborados, digamos, para salir del paso y bueno, entonces no le dan una base sólida a un proyecto. Normalmente los analistas de proyectos se dan cuenta de esto y tampoco los ayuda a ustedes a desarrollar proyectos que les permita una mejor ejecución, un mejor logro, un mejor avance hacia los resultados de desarrollo que están buscando. Entonces, bueno, los invito a usar este instrumento de una manera, digamos, instrumental, que realmente sea un instrumento para ustedes, para mejorar la calidad de sus propios proyectos.